Los arqueólogos en Turquía acaban de hacer algo de lo que la gente ha estado soñando durante décadas. Abrieron una cámara sellada debajo de Göbekli Tepe, uno de los complejos de templos más antiguos del mundo. Durante miles de años, esta misteriosa habitación permaneció oculta, intacta y perfectamente conservada, guardando secretos que nadie podría imaginar. En el momento en que la cámara finalmente fue desbloqueada, las mandíbulas se cayeron no solo por lo que había dentro, sino por lo que podría significar para nuestra comprensión de la historia humana. Ahora el mundo está observando. Turquía en estado de shock. La Cámara de los Secretos. Göbekli Tepe ha fascinado al mundo durante décadas. Situado en una colina en el sureste de Turquía, este extenso complejo de templos data de alrededor del 9600 a.C., mucho antes de la rueda, antes del lenguaje escrito, antes de las ciudades tal como las conocemos. Durante años los arqueólogos estudiaron meticulosamente sus enormes pilares de piedra, intrincadas tallas y diseño misterioso, siempre preguntándose qué otros secretos podrían estar enterrados bajo la superficie. Luego sucedió algo extraordinario. Durante excavaciones de rutina, el equipo notó anomalías inusuales en el suelo, depresiones sutiles y alineaciones que sugerían una estructura oculta. Al principio pensaron que podría ser otro patio o área de almacenamiento, pero cuanto más investigaban, más claro se volvía que esto era algo completamente diferente. La cámara había permanecido sellada durante miles de años intacta por saqueadores o los elementos. Era como una cápsula del tiempo, enterrada debajo de uno de los templos más antiguos de la humanidad. Nadie sabía qué había dentro, y esa incertidumbre creó una tensión que colgaba sobre la excavación como una nube de tormenta. Imagina ser una de las pocas personas en el mundo que podría entrar y ver lo que nuestros antepasados dejaron atrás hace 10.000 años. Para los arqueólogos fue un sueño hecho realidad, y para el resto del mundo un misterio esperando ser revelado. Abrir la cámara no fue fácil. La estructura estaba enterrada bajo metros de suelo, compactado cuidadosamente, estratificado a lo largo de milenios. El equipo tuvo que moverse lentamente utilizando equipos especializados para evitar dañar las paredes, el techo o cualquier artefacto delicado que pudiera estar dentro. Hubo momentos en que el suelo se movió inesperadamente, enviando nubes de polvo al aire y haciendo que la operación fuera angustiante. Todos en el sitio conocían las apuestas. Un movimiento en falso podría destruir evidencia que había sobrevivido 10.000 años. La atmósfera era tensa pero eléctrica, el tipo de tensión que solo se siente cuando la historia misma está a punto de hablar. Antes de acceder a la cámara, los arqueólogos debatieron cómo manejar el hallazgo. Deberían abrirla inmediatamente al público, arriesgando daños potenciales o documentar todo meticulosamente y liberar la información lentamente. Optaron por la precaución, catalogando cuidadosamente cada herramienta, cada medida y cada ángulo. Científicos de todo el mundo fueron llevados para presenciar la apertura trayendo cámaras, drones y escáneres. La noticia del descubrimiento se filtró lentamente al principio, creando anticipación, hasta que finalmente el mundo contuvo el aliento por la gran revelación. La comunidad local en Şanlıurfa también estaba cautivada. Göbekli Tepe siempre ha sido un motivo de orgullo para Turquía, pero ahora era el centro de atención internacional. Multitudes se reunieron cerca del sitio. Los periodistas montaron tiendas. Este increíble logro arquitectónico no es lo más revolucionario de este lugar, y las redes sociales zumbaban de especulaciones. Incluso antes de que la cámara se abriera oficialmente, las teorías comenzaron a difundirse. Podría contener evidencia de una civilización desconocida, artefactos ocultos, un mensaje secreto de los constructores del templo. El bombo era comprensible. Descubrimientos como este no ocurren todos los días, y cuando lo hacen capturan la imaginación de todos desde arqueólogos hasta amantes casuales de la historia.
Cuando la cámara fue finalmente accedida, los primeros destellos enviaron escalofríos por la columna vertebral de todos los presentes. No era solo la antigüedad o el tamaño de la estructura, era la sensación de que este espacio había sido deliberadamente ocultado, cuidadosamente preservado durante milenios. Cada piedra, cada esquina, cada sombra parecía intencional. Se sentía como si se estuviera entrando en otro mundo, uno que estaba congelado en el tiempo y esperando que los humanos modernos finalmente lo notaran. Incluso los arqueólogos experimentados acostumbrados a tumbas antiguas y ruinas quedaron impresionados por la extrañeza y la importancia de lo que estaban viendo. El descubrimiento fue considerado un cambio de juego porque Göbekli Tepe ya había reescrito lo que sabíamos sobre la historia temprana de la humanidad. Antes de este sitio, los académicos creían que las estructuras religiosas organizadas se construyeron solo después de que aparecieron la agricultura y los asentamientos permanentes. Göbekli Tepe sugirió lo contrario, que las estructuras espirituales o ceremoniales complejas vinieron primero influyendo en los humanos para desarrollar la agricultura y la organización social. La cámara sellada agregó una nueva capa a este misterio, insinuando que podría haber habido rituales, conocimientos o artefactos considerados demasiado sagrados o demasiado poderosos para ser dejados expuestos. La emoción se convirtió en un análisis cuidadoso mientras los arqueólogos documentaban cada aspecto de la cámara antes de tocar cualquier cosa dentro. Escaneos láser mapeaban las paredes, cámaras 3D, capturaban los ángulos del techo y se tomaban muestras de polvo para entender cómo la cámara había sobrevivido intacta. Incluso en estas primeras horas comenzaron a surgir patrones sugiriendo tallas simbólicas o diseños estructurales que podrían tener significado. Cada detalle era una posible pista sobre las mentes de las personas que construyeron este increíble templo hace más de 10.000 años. A medida que el polvo se asentaba y las imágenes de la cámara se compartían con el mundo, la reacción fue inmediata. Historiadores, arqueólogos y entusiastas amateurs quedaron atónitos. Para Turquía fue una fuente de orgullo nacional, prueba de un patrimonio que precedió a la historia registrada por miles de años. A nivel global reavivó preguntas sobre los orígenes de la civilización. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo construyeron tales estructuras sin herramientas de metal o un lenguaje escrito? Y lo más importante, ¿por qué sellar una cámara y dejarla intacta durante tanto tiempo? A medida que los arqueólogos se preparaban para explorar completamente la cámara, quedó claro que lo que había adentro no era solo una habitación antigua. Era una puerta a las mentes, creencias y posiblemente los secretos de algunos de los primeros humanos en la Tierra. Los secretos de la cámara. En el momento en que la cámara fue finalmente abierta, todos en el sitio se dieron cuenta de que estaban mirando algo extraordinario. No era solo una habitación oculta debajo de uno de los complejos de templos más antiguos del mundo. Era un bolsillo de historia perfectamente conservado intacto durante miles de años. Lo primero que los arqueólogos notaron fue su escala. Mientras que muchos esperaban un pequeño espacio de almacenamiento o una cripta menor, la cámara se extendía más ancha de lo anticipado. Sus paredes estaban cuidadosamente talladas, organizadas con precisión y alineadas de maneras que sugerían un diseño deliberado y significativo. Cada esquina, cada sombra, cada piedra parecía susurrar una historia sobre las personas que la construyeron, sus creencias y los rituales que realizaron en un mundo que apenas podemos imaginar. Las tallas cubrían las paredes y el nivel de detalle sorprendió al equipo. Los animales dominaban la imaginería. Serpientes se retorcían a lo largo de las piedras. Zorros se agazapaban en rincones ocultos. Jabalíes y aves aparecían en secuencias que sugerían narraciones. Grabados. Así que esto es un zorro. Hay buitres aquí. Hay un oso. Hay un jabalí salvaje. Formas geométricas y patrones nipirik corrían a lo largo de los bordes, insinuando un propósito simbólico o ritual. Los arqueólogos debatieron su significado.
Eran estos grabados mapas, cartas estelares o historias sagradas transmitidas de una generación a la siguiente. Algunas imágenes parecían estratificadas, sugiriendo un uso repetido a lo largo del tiempo, como si cada nueva generación de constructores añadiera su marca sin borrar lo que vino antes. Esta interacción de continuidad y cambio insinuaba una sociedad tanto tradicional como adaptativa profundamente conectada a sus creencias y entorno. Los artefactos estaban organizados de maneras que eran obviamente intencionales. Herramientas de piedra pulidas, cuencos y figurillas no estaban colocadas al azar, sino dispuestas en patrones que sugerían un uso ceremonial. Algunas figurillas representaban humanos con características exageradas. Otras representaban animales que podrían haber tenido un significado simbólico. Cada objeto parecía cuidadosamente elegido tanto por su material como por su significado. Los investigadores notaron que el nivel de artesanía superaba lo que uno podría esperar de una sociedad de cazadores-recolectores, lo que desafía las suposiciones sobre la sofisticación técnica y cultural de los primeros humanos. Estos no eran solo herramientas o decoraciones, eran objetos que llevaban significado, propósito y quizás incluso conocimiento codificado. Entre los hallazgos más sorprendentes estaban los pequeños pilares de piedra que se asemejaban a los enormes monolitos en forma de T fuera de la cámara. Estos pilares en miniatura estaban decorados con relieves intrincados, algunos de los cuales reflejaban patrones encontrados en otros lugares de Göbekli Tepe. Los arqueólogos sugirieron que estos miniaturas podrían haber sido utilizados en rituales de enseñanza, representaciones simbólicas del sitio más grande o objetos ceremoniales para iniciaciones privadas. Cualquiera que fuera su propósito, el detalle y la intencionalidad detrás de ellos indicaban una profunda comprensión de la arquitectura, el simbolismo y la organización social, habilidades que a menudo se consideran más allá de las capacidades de los cazadores-recolectores prehistóricos. La cámara también contenía nichos tallados y depresiones en las paredes. Muchos parecían diseñados para sostener objetos que ahora faltaban, llevando a los científicos a especular que podrían haber contenido materiales perecederos como ofrendas, artículos sagrados o herramientas rituales. Estos nichos no estaban colocados al azar. Su disposición sugería alineación con ciertos eventos celestiales, ciclos estacionales o rutinas ceremoniales. Cada hendidura, cada estante tallado indicaba planificación y propósito. Incluso antes de catalogar completamente la cámara, los arqueólogos podían sentir que estaban en un espacio sagrado. Esta es una de las excavaciones más desafiantes de su carrera. Podría haber partes de la habitación original escondidas debajo, un lugar destinado a preservar conocimiento ritual y quizás enseñanzas secretas. El análisis de polvo y residuos reveló trazas de pigmentos en las paredes y artefactos, sugiriendo que la cámara había sido decorada brillantemente en algún momento. Pigmentos rojos, ocres y negros insinuaban significados simbólicos o uso ritual. Algunos investigadores propusieron que el espacio podría haber sido utilizado para ceremonias de iniciación, rituales estacionales o observaciones astronómicas. La combinación de tallas, pigmentos y artefactos cuidadosamente colocados sugería una sociedad que pensaba profundamente sobre simbolismo, ceremonia y quizás incluso narrativas morales o espirituales. La cámara no era solo una habitación, era un escenario para una experiencia humana compleja y sofisticada. Tecnologías avanzadas de escaneo e imagen agregaron otra capa de comprensión. Escaneos 3D revelaron que ciertas tallas y artefactos se alineaban con la luz natural que entraba en la cámara durante los solsticios y equinoccios. En momentos específicos del año, la luz del sol iluminaba ciertas tallas, enfatizando patrones o destacando objetos colocados en nichos. Esto sugiere que los constructores tenían un entendimiento sofisticado de la astronomía y el paso del tiempo, integrando fenómenos celestiales en su arquitectura sagrada. Para una sociedad sin lenguaje escrito, tal conocimiento
habría sido invaluable, tanto práctica como espiritualmente. Quizás lo más asombroso era la sensación de narrativa que corría a través de la cámara. La combinación de tallas pilares y artefactos sugería una historia, posiblemente un mito de creación, un registro de ciclos estacionales o una fábula moral. Temas de vida, muerte y renacimiento aparecían repetidamente junto con simbolismo animal que podría representar lecciones espirituales o sociales. Caminar por la cámara se sentía como experimentar un viaje, como si los constructores hubieran tenido la intención de que los iniciados o participantes se movieran a través de una secuencia de percepciones, ceremonias o enseñanzas. Cada objeto, cada talla, cada sombra parecía colocada deliberadamente para crear significado y evocar reflexión. La preservación de la cámara era notable. A diferencia de muchos sitios arqueológicos donde los objetos están dispersos o erosionados, todo aquí había sobrevivido intacto. Era una oportunidad rara para estudiar no solo los artefactos, sino las intenciones, creencias y habilidades cognitivas de las personas que los crearon. La naturaleza sellada de la cámara permitió a los arqueólogos ver una instantánea de un mundo congelado en el tiempo, un lugar de ritual pensamiento y cultura intacto durante milenios. No era simplemente un descubrimiento, era un diálogo a través de 10.000 años esperando que nosotros escucháramos e interpretáramos. Quedó claro que esta cámara era más que solo una habitación oculta. Era una lente hacia las mentes de los constructores de Göbekli Tepe, una sociedad que desafía todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la civilización humana temprana. La complejidad de su arquitectura, su habilidad artística, su conocimiento de la astronomía y su pensamiento simbólico apuntaban a un nivel de sofisticación previamente inimaginado para una sociedad de cazadores-recolectores. Cada detalle planteaba más preguntas. ¿Por qué sellar este espacio? ¿Quién tenía permiso para entrar? ¿Qué conocimiento o ritual se consideró tan poderoso que tuvo que permanecer oculto durante 10.000 años? El contenido de la cámara era impresionante por sí mismo, pero para apreciar verdaderamente su significado necesitamos dar un paso atrás y entender quién construyó Göbekli Tepe, cómo era su sociedad y cómo encaja esta cámara en el panorama más amplio de la civilización temprana. La comunidad mucho antes de los Tepefus. Cuando las personas escuchen por primera vez que los cazadores recolectores construyeron Göbekli Tepe, generalmente se sorprenden. La suposición común siempre ha sido que la arquitectura avanzada, la construcción monumental y el arte simbólico eran dominio de sociedades agrícolas asentadas. Sin embargo, aquí hay un sitio que data de aproximadamente 9600 a.C., creado por personas que aún no habían inventado la agricultura como la conocemos. Este hecho por sí solo es asombroso. Nos obliga a reconsiderar lo que realmente significa primitivo. Estos no eran vagabundos sin habilidades. Eran humanos organizados, inventivos y profundamente reflexivos, que dedicaron décadas, tal vez generaciones, a construir algo que sobreviviría a su paso por miles de años. Los arqueólogos han recopilado pistas sobre la sociedad que construyó Göbekli Tepe, aunque mucho sigue siendo un misterio. Probablemente vivieron en pequeños grupos móviles, moviéndose con las estaciones y dependiendo de plantas y animales salvajes para su sustento. Sin embargo, eran capaces de coordinar grandes proyectos de construcción, extrayendo y dando forma a enormes pilares en forma de T, transportándolos a largas distancias que sostendrían un enorme techo y organizándolos en elaborados recintos circulares. El nivel de planificación y colaboración requerido es asombroso, especialmente considerando que hicieron esto sin vehículos de ruedas o animales de tiro. El hecho de que lograran esto sugiere estructuras sociales mucho más sofisticadas de lo que normalmente atribuimos a los cazadores-recolectores. El arte y el simbolismo jugaron un papel central en su cultura. Los pilares, tanto dentro como fuera de la recién descubierta cámara, están cubiertos con tallas de animales, formas abstractas
y patrones que parecen transmitir un significado más allá de la mera decoración. Animales que eran importantes para la supervivencia, como jabalíes, zorros y serpientes, aparecen con frecuencia, pero su representación estilizada sugiere un significado simbólico o espiritual. Algunos investigadores proponen que estas tallas representan mitos, historias ancestrales o incluso observaciones astronómicas. Cualquiera que sea el caso, está claro que los constructores no solo estaban registrando la realidad, estaban interpretándola incrustando mensajes y significados en piedra para que las generaciones futuras los entendieran. La cámara misma encaja en este contexto cultural más amplio. Su diseño cuidadoso, tallas simbólicas y colocación debajo del complejo principal del templo sugieren que tenía un papel especial, quizás reservado para ceremonias específicas o para los miembros más respetados de la sociedad. A diferencia de los recintos al aire libre, la cámara estaba oculta y sellada, lo que implica secreto e importancia. ¿Quién tenía permiso para entrar? Funcionaba como un espacio ceremonial, un lugar para enseñar conocimiento sagrado o un depósito de artefactos simbólicos. La verdad puede ser todo lo anterior. Cualquiera que fuera su propósito, ofrece un vistazo a una cultura que combinaba la practicidad, la espiritualidad y la cohesión social de maneras que apenas comenzamos a entender. La astronomía parece haber influido en su arquitectura y arte. Varios alineamientos en Göbekli Tepe corresponden a eventos celestiales como solsticios, y las tallas de la cámara parecen interactuar con la luz solar en momentos específicos del año. Esto sugiere que los constructores eran observadores agudos del cielo, utilizándolo para guiar ceremonias, rastrear estaciones o codificar conocimientos cosmológicos. Para una sociedad sin lenguaje escrito, esta integración de arte, arquitectura y observación natural es asombrosa. Muestra un nivel de abstracción y planificación que desafía nuestras suposiciones sobre la inteligencia humana temprana. Otro aspecto fascinante de Göbekli Tepe es su significado social. Construir un sitio tan complejo requería cooperación a una escala que implica liderazgo, división del trabajo y valores culturales o religiosos compartidos. También insinúa redes comerciales, ya que algunos materiales utilizados en la construcción, como ciertos tipos de piedra, pueden haber venido de áreas distantes. En otras palabras, estas personas no estaban aisladas. Estaban conectadas, comunicándose e intercambiando recursos de maneras que hicieron posible la arquitectura monumental. Esto hace que el descubrimiento de la cámara sea aún más emocionante, ya que podría contener evidencia de rituales, jerarquías o prácticas comunitarias que iluminen aún más su sociedad. La religión o la espiritualidad parecen inseparables de la vida diaria en Göbekli Tepe. Los motivos repetitivos, las tallas de animales y la disposición ceremonial de los artefactos sugieren una cultura profundamente invertida en lo sagrado. Algunos académicos argumentan que construir el sitio podría haber sido en sí mismo una forma de adoración, un acto colectivo que reforzó los lazos sociales y transmitió reverencia por fuerzas más allá del control humano. La cámara sellada podría haber sido la cúspide de este paisaje espiritual, un espacio privado y sagrado, donde se llevaban a cabo los rituales o enseñanzas más importantes. Si es así, representa una de las primeras expresiones conocidas de religión organizada y simbólica, mucho antes de que existieran registros escritos. La ingeniosidad de los constructores también se extiende a la ingeniería. Mover pilares de piedra de varias toneladas, tallarlos con diseños intrincados y organizarlos en recintos circulares estables, sin herramientas modernas, requería habilidades extraordinarias. Las marcas en las piedras indican una planificación cuidadosa y quizás incluso un conocimiento protoarquitectónico. La cámara misma es evidencia de que estos primeros humanos podían diseñar espacios que eran tanto funcionales como simbólicamente poderosos. Es fácil subestimar la sofisticación de las sociedades de esta era, pero Göbekli Tepe y su cámara oculta
hacen imposible ignorar su inteligencia, creatividad y visión. Estudiar Göbekli Tepe, y especialmente la cámara recién abierta, nos obliga a reevaluar la cronología de la civilización humana. Estas personas eran capaces de arquitectura monumental, pensamiento simbólico y complejidad ceremonial miles de años antes de que surgieran la agricultura y las ciudades. La cámara oculta no es solo una curiosidad arqueológica. Es una ventana directa a una sociedad que desafía todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la historia humana. Cada talla, artefacto y elección arquitectónica cuenta una historia sobre ingenio, cultura y el impulso de crear algo significativo, algo que perduraría mucho después de que los constructores mismos se hubieran ido. Dejarlo ser o excavar la historia. A medida que la noticia de la cámara sellada debajo de Göbekli Tepe se difundió, la reacción fue inmediata e intensa. En Turquía, los arqueólogos fueron aclamados como héroes, y el descubrimiento se convirtió en noticia nacional de la noche a la mañana. Las comunidades locales se agolpaban cerca del sitio ansiosas por vislumbrar, mientras que los medios internacionales rápidamente recogían la historia. Los titulares gritaban secretos antiguos revelados. La habitación oculta del templo más antiguo se abre y las redes sociales estallaban con especulaciones. Todos querían saber qué podrían haber dejado los humanos hace 10.000 años, que había permanecido oculto durante milenios. La comunidad arqueológica también estaba electrificada. Este es el descubrimiento arqueológico que sorprendió a la comunidad científica. Aunque sus reacciones fueron más medidas, muchos académicos expresaron asombro por la preservación y la aparente sofisticación de la cámara. Durante décadas, Göbekli Tepe había desafiado suposiciones de larga data sobre los orígenes de la civilización, pero este descubrimiento parecía plantear aún más preguntas. Si los cazadores-recolectores eran capaces de construir tal estructura y sellar deliberadamente una cámara debajo de ella, entonces quizás la cronología del desarrollo humano necesitaba una reescritura importante. ¿Podrían estas personas haber estado experimentando con sistemas religiosos tempranos, estructuras sociales complejas o comunicación simbólica mucho antes de lo que se creía anteriormente? Por supuesto, la emoción vino acompañada de controversia. Algunos académicos cuestionaron la interpretación de la cámara, debatiendo si había sido ceremonial, funcional o puramente simbólica. Otros especularon que algunas afirmaciones que circulaban en los medios estaban exageradas, alimentando el sensacionalismo en lugar de un análisis científico cuidadoso. Aún así, la mayoría coincidió en que, incluso sin conocer todos los detalles, la cámara representaba una visión sin precedentes de la cognición y la cultura humanas tempranas. No era solo una habitación, era prueba de que nuestros antepasados eran mucho más innovadores, observadores y socialmente sofisticados de lo que los libros de historia nos habían llevado a creer. La reacción del público fue una mezcla de asombro, curiosidad y admiración. Las redes sociales se llenaron de imágenes de la cámara, escaneos 3D y reconstrucciones artísticas. La gente especulaba salvajemente, preguntándose si Göbekli Tepe había sido construido por una civilización perdida, extraterrestres o alguna sociedad prehistórica avanzada. Mientras que los arqueólogos rápidamente rechazaban tales teorías fantásticas, la fascinación era comprensible. Pocos descubrimientos capturan la imaginación como algo tan antiguo, tan misterioso y tan bellamente conservado. La cámara recordó a las personas que la historia no es estática. Está viva, esperando sorprendernos y capaz de reescribir las historias que nos contamos sobre los comienzos humanos. Uno de los aspectos más notables del descubrimiento fue su efecto dominó en la arqueología global. Expertos en otros sitios antiguos comenzaron a revisar sus propios hallazgos, buscando patrones, cámaras ocultas o evidencia pasada por alto. La cámara de Göbekli Tepe destacó la posibilidad de que sitios similares en todo el mundo pudieran contener secretos no descubiertos, alentando una ola de reexaminaciones y renovadas exploraciones.
De repente el pasado se sentía más cercano y tangible, no solo como artefactos en un museo, sino como evidencia de la creatividad, ingenio y curiosidad humanas que se remontan a milenios. La Cámara también generó debates sobre la preservación y el acceso. ¿Debería abrirse al público arriesgando daños o exposición o debería permanecer sellada para un estudio más profundo? Turquía enfrentó un delicado acto de equilibrio tratando de proteger el sitio mientras compartía la emoción con el mundo. Los arqueólogos enfatizaron la precaución. Cada artefacto, cada talla, cada pulgada de la cámara podría contener pistas para comprender la cultura humana temprana. Incluso un pequeño error podría borrar información para siempre. En este sentido, la cámara se convirtió en un símbolo tanto de descubrimiento como de responsabilidad. Un mensaje antiguo confiado a la generación presente, pidiéndonos que lo manejemos con cuidado. Más allá de la atención académica y mediática, el descubrimiento tuvo un significado cultural. Göbekli Tepe ha sido durante mucho tiempo un motivo de orgullo para Turquía, un recordatorio de que la región desempeñó un papel central en la historia humana. La Cámara reforzó esto mostrando que las personas que una vez caminaron por estas tierras eran capaces de logros monumentales y pensamiento sofisticado. Para las comunidades locales no era solo arqueología, era una conexión viva con los antepasados, un recordatorio tangible de la creatividad y resiliencia humana que abarca 10.000 años. La influencia de la Cámara no se limitó a académicos y lugareños. Artistas, escritores y cineastas rápidamente se inspiraron en el hallazgo, imaginando historias sobre rituales antiguos, conocimientos perdidos y sociedades secretas ocultas bajo la tierra. Si bien estas interpretaciones son especulativas, subrayan el poder de la cámara para capturar la imaginación humana. Recordó a las personas que la historia no son solo fechas y artefactos, son las historias que reconstruimos, los misterios que perseguimos y la sensación de asombro que nos conecta con aquellos que vinieron antes. Quizás la onda de choque más profunda de todas es lo que el descubrimiento nos dice sobre nosotros mismos. La cámara sellada nos obliga a confrontar la realidad de que la inteligencia, la creatividad y la espiritualidad humanas existieron mucho antes de lo que asumimos. Desafía la idea de que el pensamiento complejo, la expresión simbólica y el comportamiento ritual solo surgieron con la agricultura o la vida urbana. Estas personas no solo estaban sobreviviendo, estaban pensando, creando, observando y dejando atrás espacios que reflejaban su comprensión del mundo. En otras palabras, la cámara no se trata solo del pasado. Es un espejo que muestra de lo que son capaces los humanos, incluso en un mundo que consideramos primitivo. Con todas estas revelaciones sobre el pasado, ¿qué podría significar esta cámara oculta para las búsquedas futuras? ¿Y qué secretos podrían aún estar esperando ser descubiertos? Número 5. Más allá de la cámara, el descubrimiento de la cámara sellada debajo de Göbekli Tepe no es solo un titular arqueológico. Es un vistazo a un futuro lleno de posibilidades. Durante décadas los académicos pensaron que entendían el amanecer de la civilización humana. La agricultura llegó primero, luego los asentamientos y después los humanos construyeron monumentos. Göbekli Tepe invirtió esa historia y esta cámara oculta agrega una capa completamente nueva. Nos obliga a repensar no solo las cronologías, sino las capacidades mismas de los primeros humanos. Si los cazadores-recolectores podían construir una cámara ceremonial oculta, con tallas, alineaciones y artefactos simbólicos, entonces el potencial para otros sitios no descubiertos en todo el mundo es enorme. La arqueología de repente se siente como una búsqueda del tesoro, pero una guiada por la inteligencia, la estrategia y la paciencia en lugar de la suerte. Una de las perspectivas más emocionantes es lo que la cámara podría enseñarnos sobre la cultura y la cognición humanas tempranas. Cada talla, artefacto y elección arquitectónica es una pista sobre cómo pensaban estas antiguas personas, cómo organizaban su sociedad
y cómo daban sentido al mundo. Su capacidad para integrar arte simbólico, astronomía y ritual sugiere una profundidad de inteligencia que desafía nuestras suposiciones. La investigación futura podría descubrir evidencia de narraciones tempranas protoescritura o incluso jerarquías sociales que aún no hemos imaginado. Con tecnologías modernas como escaneo 3D, análisis de IAI y pruebas de residuos químicos, los arqueólogos ahora tienen herramientas que los constructores de Göbekli Tepe nunca podrían haber soñado. Herramientas que pueden finalmente desbloquear el significado completo de la cámara y del sitio en sí. La cámara también abre puertas para descubrimientos más allá de Göbekli Tepe. Los académicos ahora están reexaminando sitios cercanos, cuestionando si otros monumentos antiguos podrían ocultar espacios ocultos, reservas secretas o estructuras simbólicas. Incluso pequeños montículos previamente desestimados podrían contener cámaras con artefactos intactos. Esto podría conducir a un aumento de descubrimientos en todo el mundo, reescribiendo nuestra comprensión de cuán extendido estaba el comportamiento social y ceremonial complejo en las sociedades prehistóricas. Lo que parecía imposible hace solo unas décadas, cazadores-recolectores con arquitectura monumental y simbólica, puede ahora ser la norma en lugar de la excepción. También hay lecciones sobre la preservación y el enfoque. La cámara sellada sobrevivió miles de años porque estuvo cuidadosamente oculta e intocable por humanos y protegida de los elementos. Esto nos enseña el valor de la paciencia y la moderación en la arqueología. Apresurarse a exponer un sitio o publicitarlo demasiado rápido podría destruir evidencia delicada borrando pistas sobre la civilización temprana para siempre. El futuro de la investigación en Göbekli Tepe y sitios similares depende de un estudio cuidadoso y metódico combinando tecnología con intuición humana. La cámara oculta nos recuerda que la historia puede ser frágil, pero también recompensa a aquellos dispuestos a invertir tiempo y cuidado. Filosóficamente, el descubrimiento cambia cómo nos vemos a nosotros mismos. Nos recuerda que la inteligencia, la creatividad y el ritual nunca fueron exclusivamente humanos en el sentido moderno. Existieron en todos los humanos mucho antes de que existieran registros escritos. Los constructores de Göbekli Tepe no solo estaban sobreviviendo. Göbekli Tepe se destacó para Klaus. A medida que seguía excavando, se topó con algunos pilares verdaderamente enormes. Estaban observando, pensando y creando cultura. Dejar un registro deliberado para las generaciones futuras y ahora lo estamos leyendo. Esto tiene implicaciones no solo para la arqueología, sino también para la educación, la antropología e incluso nuestro sentido de identidad humana. Somos descendientes de personas que valoraban el arte, el ritual y el pensamiento simbólico, tanto como la supervivencia. Y esa perspectiva puede inspirar una nueva apreciación de cómo evolucionó la inteligencia humana. La cámara también suscita preguntas sobre el conocimiento perdido. ¿Por qué fue sellada? ¿Qué prácticas, enseñanzas o rituales debían ser preservados y ocultos? Esto insinúa una profundidad de complejidad espiritual o cultural que puede haber desaparecido del registro arqueológico en otros lugares. Las excavaciones futuras podrían descubrir más cámaras revelando redes ocultas de espacios sagrados, transmisión de conocimiento o secuencias ceremoniales que abarcan regiones. Göbekli Tepe puede ser el primer capítulo de una historia mucho más grande sobre la civilización temprana, y esta cámara es una tentadora pista de que hay mucho más por descubrir. El descubrimiento invita a la colaboración entre disciplinas. Arqueólogos, antropólogos, historiadores, químicos, astrónomos e incluso artistas ahora tienen razones para estudiar Göbekli Tepe juntos. Cada perspectiva aporta algo único. Comprender la tecnología antigua, el significado simbólico o la función ritual requiere más de una lente. La cámara demuestra que los humanos antiguos eran multidisciplinarios por derecho propio. Combinaban arte, astronomía e ingeniería de maneras que apenas comenzamos a entender.
El futuro de la investigación podría reflejar ese enfoque fusionando campos para crear una imagen más completa de los logros humanos tempranos. La cámara sellada es más que una habitación llena de artefactos antiguos. Es una puerta al pasado que desafía nuestra comprensión, inspira nuevos descubrimientos y nos recuerda que la curiosidad y la creatividad humanas siempre han sido extraordinarias. Lo que permanece oculto hoy podría redefinir mañana y para el futuro de la arqueología, la historia y el conocimiento humano, eso es nada menos que emocionante. Y eso es solo un vistazo a los secretos de Göbekli Tepe. Suscríbete para seguir explorando los misterios de nuestro pasado con nosotros.